Buenos días tengan todos, hermanos. Estamos aquí nuevamente para continuar con el tema que hemos estado estudiando. Durante un tiempo hemos estado estudiando el tema de la cristología, pero en la parte de la divinidad de Cristo. Nos hemos detenido durante un tiempo en este tema porque pues es un tema muy importante, es un tema necesario, porque debemos saber quién es Cristo en realidad, quién es Cristo. Y por esa razón nos hemos detenido, pero ya estamos por concluir con esa parte de la divinidad de Cristo, porque en el tema de la cristología pues es un tema amplio que entran otros temas, otros puntos, pero en cuanto a la divinidad de Cristo ya hemos visto suficientes temas que pues, nos dan el conocimiento básico de quién es Cristo. Entonces en esta ocasión vamos a ver un tema más y con este pues ya vamos a ir concluyendo con ese tema de la divinidad de Cristo, porque vamos a entrar en otro punto acerca de la cristología. El tema que nos corresponde hoy es un tema que nos hace preguntarnos: ¿es Jehová un Dios del Antiguo Testamento y Cristo es otro Dios en el Nuevo Testamento? Porque esto nos va a hacer considerar entre lo que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Pero qué sucede? Vuelvo a la pregunta: ¿es Jehová un Dios del Antiguo Testamento y Cristo es otro Dios en el Nuevo Testamento? ¿O son diferentes dioses o son iguales? Esta es una cuestión que en nuestro tema de la cristología no podemos pasar por alto. Tenemos que considerarlo, tenemos que analizarlo, porque esto a la vez va a confirmar quién es Cristo en realidad. Anteriormente habíamos visto la divinidad de Cristo en cuanto a su igualdad con el Padre. Y como para introducir el tema en esta mañana, es importante que observemos estos textos, porque de ahí va a ser el punto principal en el que nos vamos a detener. Uno de los textos que vimos acerca de la divinidad de Cristo y su igualdad con Dios el Padre es en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 18. Este es uno de los textos que vimos y es necesario retomarlos porque, como ya dije, de ahí vamos a partir para nuestro punto principal en esta mañana. Juan capítulo 5, el versículo 18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Esta es la frase. Esta es la frase que debemos tomar muy en cuenta, porque nos está diciendo que Cristo al actuar, al hablar, se hacía igual a Dios. Y no solamente igual a Dios en cuanto a su obra, en cuanto a su propósito, en cuanto a su pensamiento, sino que el mismo contexto nos enseña en cuanto a su igualdad, ¿de qué? De poder. Versículo 19. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. El Señor Jesucristo, para justificar o confirmar su igualdad con el Padre, vean lo que dice, porque en el versículo 18 dice, haciéndose igual a Dios. Ahora, ¿cómo lo demostró el Señor Jesucristo? Porque no solamente es una referencia a Él, no solamente se está haciendo referencia a Él de que se hacía igual a Dios,
sino que aquí en el versículo 19, entonces él mismo dice, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Si el Padre hace algo, el Hijo no puede quedar inferior en cuanto a eso. El Hijo no puede estar en un nivel inferior, porque dice que todo lo que el Padre hace, lo hace el Hijo, y dice igualmente. Esto es para que quede claro que en cuanto a la divinidad, el Padre y el Hijo son iguales en divinidad. Pero en este caso ya nos está especificando un punto de esa divinidad, que es el poder para hacer todo lo que el Padre hace, el Hijo también lo hace. No hay algo que el Padre haga y que el Hijo no lo puede hacer porque es inferior. No, sino son iguales. Y vemos que debido a eso, en el versículo 23 hay una frase también que nos hace pensar en esa igualdad, porque dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre, tanto en poder como en dignidad y honor. Dice, así, para que todos honren al Hijo como honran al Padre, así como honran al Padre, así deben honrar al Hijo. No hay inferioridad. No hay superioridad de parte del Padre en cuanto a su divinidad, porque el punto de que cuando el Padre envía al Hijo y el Hijo se somete, eso es en cuanto al oficio, es en cuanto a su humanidad, y ese punto es el que vamos a ver en los siguientes temas. Pero aquí estamos mostrando por qué el Señor Jesucristo hablaba de esta manera, porque aquí Él está hablando. Aquí Él nos está diciendo que todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo y lo hace igualmente. Es Él. En otra ocasión, en Juan 10:30, Él mismo dijo, yo y el Padre uno somos. Con base a lo que estudiamos anteriormente y con base a otros textos, cuando aquí dice yo y el Padre uno somos, no podemos dudar que se esté refiriendo a su igualdad en cuanto a la divinidad. Porque otros textos lo confirman, porque otros textos nos enseñan. Y aquí está afirmando su igualdad con el Padre. Yo y el Padre uno somos. ¿Cómo es que Él se pudo poner al mismo nivel? ¿Cómo es que se pudo poner al mismo nivel? ¿Quién se puede poner al mismo nivel si no tiene que ser Dios? Tiene que ser Dios. Los judíos entendieron correctamente que se estaba haciendo igual a Dios. Pero como lo consideraban un simple hombre, para ellos esa afirmación era una blasfemia. Sí entendieron que se estaba haciendo igual a Dios, pero el concepto que los judíos tenían de Cristo es un simple hombre. Entonces, al decir eso, de que es igual a Dios, de que Él y el Padre son uno, era una blasfemia para ellos. Pero recordemos también que el apóstol Pablo enseña lo mismo y de una manera más amplia en Filipenses capítulo 2, versículos 5 y 7. Ese fue un texto donde vimos el tema, donde dice que Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Esa frase sobre todo, porque estamos retomando aquí esto que ya habíamos visto. Y noten aquí cómo el apóstol Pablo dice, no estimó el ser igual a Dios. O sea, es igual a Dios, pero no lo estimó como para quedarse ahí. Porque es aquí donde Pablo nos habla de la encarnación de Cristo. Donde nos dice que ya tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ya nos está hablando de su encarnación. Pero aquí nos dice entonces que no estimó el ser igual a Dios. No es de que Él no se consideró Dios, porque algunos lo toman de esa manera para decir, no estimó ser igual a Dios, no quiso ser igual a Dios, no pretendió ser igual a Dios, no se quedó en esa posición celestial, sino que bajó, tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. No quiso aferrarse a esa condición celestial en la que Él estaba. Y es aquí donde surgen los problemas
acerca de la divinidad de Cristo, porque dice en forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y es ahí cuando vemos cómo Cristo actúa como si fuera un hombre simplemente, sometiéndose, obedeciendo, pero todo eso tiene que ver con su encarnación. Los judíos dijeron aquí en Juan 10:33, tú siendo hombre, la parte final, tú siendo hombre te haces Dios. Tú siendo hombre te haces Dios. Ese es el concepto que tenían. Ellos pensaban, Él es un hombre. Su concepto de ellos es un hombre. Entonces cuando Él dice esto, que es igual a Dios, te estás haciendo igual a Dios y eres un hombre. No entendieron la encarnación del Verbo divino. No entendieron la encarnación del Verbo divino, el que era Dios. Por esa razón el apóstol Juan, cuando comenzó su evangelio, comenzó afirmando que en el principio era el Verbo. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Era Dios. El comienzo de su evangelio, Juan el apóstol dejó en claro que Cristo es Dios. Por eso él actuaba y hablaba de esa manera, haciéndose igual a Dios, con sus obras y con sus palabras. Entonces, con base a esa igualdad, vamos a ver más evidencia de la divinidad de Cristo. Porque nuestro punto principal, ese va a ser el único punto, porque de ahí vamos a ver varias comparaciones. La razón de por qué se hacía igual a Dios el Padre es la razón, y este es nuestro punto principal y el único punto, porque como ya dije, de ahí vamos a ver varias comparaciones. El punto principal entonces es este, escúchenlo hermanos. El Jehová del Antiguo Testamento es el Cristo en el Nuevo Testamento. Esa es la razón por qué se hacía igual. ¿Por qué se hacía igual? Este es el punto principal, porque el Jehová del Antiguo Testamento es el Cristo en el Nuevo Testamento. Esa es la explicación de su igualdad. Pero ahora vamos a ver algunas comparaciones. Hermanos, en cuanto a estas comparaciones hay muchas, simplemente tomé algunas para considerar. Pero después ustedes pueden estudiar, pueden analizar más y a la vez encontrar muchas de estas comparaciones. Solamente tomé algunas cuantas para que esto lo analicemos y veamos claramente que el Jehová del Antiguo Testamento es el Cristo en el Nuevo Testamento. Esa es la explicación de por qué se hacía igual. ¿Por qué se hacía igual? Entonces nuestro tema es Jehová y Cristo. Ese es nuestro tema. Pero el punto principal aquí ya lo estamos mencionando. El Jehová del Antiguo Testamento es el Cristo en el Nuevo Testamento. ¿Y cómo lo vemos? Vamos a ver, como dije, varias comparaciones. Vamos a ver varias comparaciones de lo que se dice en el Antiguo Testamento de Jehová y lo que se dice de Cristo en el Nuevo Testamento. Por eso este punto es fundamental, es básico. El Jehová del Antiguo Testamento es el Cristo en el Nuevo Testamento. Comenzamos entonces con lo primero para demostrar esto. Primero, en el Antiguo Testamento Jehová aparece como el Salvador. Isaías 43:11. Entonces, no se sorprendan que vamos a citar textos del Antiguo Testamento para llegar al Nuevo Testamento y así ver que este punto se sustenta bíblicamente. Que el Jehová del Antiguo Testamento es el Cristo en el Nuevo Testamento. Entonces, Isaías 43:11. Isaías 43:11. Dice, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Noten aquí como dice, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Tenemos este texto que aunque Isaías escribió esta frase, es Jehová quien se está presentando como el que salva.
Y se presenta de esta manera: yo Jehová, y fuera de mí. ¿Cómo se está presentando? Se está presentando como si fuera el único, porque dice, y fuera de mí, como diciendo, no hay otro, fuera de mí. ¿Cómo entendemos esta frase? ¿Cómo lo entendieron aquellos? Lo entendieron como que es el único. Y él mismo lo está diciendo enfáticamente, porque dice yo, y después dice yo Jehová, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Entonces, ¿qué encontramos en el Antiguo Testamento? Que en el Antiguo Testamento no hay otro Salvador, sino solamente Jehová. Jehová, solamente Él posee el poder, posee todo lo necesario para salvar en ese momento. Pero ahora, ¿qué encontramos en el Nuevo Testamento? ¿Qué encontramos en el Nuevo Testamento? En el Nuevo Testamento encontramos que hay un Salvador, hay quien salva. ¿Y quién es ese? ¿Quién es? Hechos 4, versículo 12. Hechos 4, en el libro de los Hechos y en el Nuevo Testamento, el capítulo 4, el versículo 12. Es un texto muy conocido, pero vean cómo tiene su importancia aquí cuando se hace esta comparación. Porque dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Cuando vamos al Nuevo Testamento, cuando venimos al Nuevo Testamento, ¿qué es lo que encontramos? Encontramos que en ningún otro hay salvación. Jehová dice en el Antiguo Testamento, yo y fuera de mí no hay quien salve. Pero venimos al Nuevo Testamento y encontramos que en ningún otro hay salvación. ¿Quién es ese que está mencionando aquí el apóstol Pedro? En el versículo 10 mencionó y dijo, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesús de Nazaret, está hablando de Jesús de Nazaret, está hablando de Jesucristo, el nombre de Jesucristo de Nazaret, está hablando de Jesucristo. Entonces vemos cómo en el versículo 11, este Jesús, y después dice en el versículo 12, y en ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación. Vemos aquí entonces que el apóstol Pedro, predicando el mensaje en el día de Pentecostés, donde estaban reunidos los judíos que tenían las escrituras, judíos que conocían las escrituras y las conocían bien porque eran asiduos lectores del Antiguo Testamento. Y aquí Pedro se levanta diciendo que en ningún otro hay salvación. En ningún otro. Dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El término salvación, los judíos lo conocían bien. Conocían bien ese término de salvación y ellos sabían muy bien quién es el que salva. Ellos no eran ignorantes. Conocían bien el término ese de salvación. Pero aquí entonces vean cómo el apóstol Pedro está diciendo que en ningún otro. Y cuando dice ningún otro, ¿a quién se estaba refiriendo? Fíjense bien de esto, hermanos. ¿Se estaba refiriendo al Jehová del Antiguo Testamento o al Cristo en el Nuevo Testamento? Se estaba refiriendo al Cristo en el Nuevo Testamento. Pero a la vez nos está mostrando entonces. Ahora, ¿qué es lo que nos está mostrando? ¿Hay alguna contradicción, hermanos?
¿O Pedro está contradiciendo? Porque ahí en Isaías Jehová se apareció y dijo, fuera de mí no hay quien salve. Y aquí encontramos que en ningún otro hay salvación. Pedro en realidad no está contradiciendo a Isaías, sino que nos está mostrando quién es Jesucristo. ¿Quién es este Cristo? ¿Quién es en realidad? Y con lo que estamos viendo en la comparación, nuestro punto principal es Jehová del Antiguo Testamento. Es el Jehová del Antiguo Testamento. Solamente que hay que tomar en cuenta que Pedro lo está viendo en su encarnación, en su exaltación. Pero está hablando de Cristo. Y él, de hecho, también sabía muy bien quién era Jehová en el Antiguo Testamento. Y aquí está hablando de Cristo, de Jesucristo. Y lo está presentando de esta manera. Y en ningún otro hay salvación. Si Cristo fuera inferior a Jehová en cuanto a su divinidad, no se le estuviera poniendo en igualdad como Salvador. Porque vean aquí las frases como son iguales. En Isaías dice, fuera de mí no hay quien salve. Y Pedro que dice, y en ningún otro hay salvación. Es igualdad. Igualdad en cuanto a qué? Que así como Jehová en el Antiguo Testamento es el que salva, en el Nuevo Testamento, ¿quién es el que salva? Jesucristo. Entonces, ¿qué podemos decir? Que el Jehová en el Antiguo Testamento es el Cristo en el Nuevo Testamento. Al hablar Pedro de Jesús como el que salva, no solo está poniéndolo en igualdad en cuanto a su obra, sino que nos está diciendo lo que estamos aquí mostrando, que Él en realidad es Dios, es Jehová Dios, así como Jehová Dios, porque vemos esa frase Salvador. Aquí, como dije, no vamos a extendernos, hermanos, en cada punto, porque en verdad cada punto sería algo extenso. Simplemente quiero mostrarles las comparaciones para que ustedes tengan una idea y ustedes puedan comprender este punto, ese tema que estamos hablando. Porque el apóstol Pablo, hablando de Cristo como el Salvador, nos dijo que Él es el gran Dios y Salvador. Tito capítulo 2, el versículo 13. Esa frase, ese texto que vimos. Pero la frase ahí cuando dice, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, el Salvador, ¿quién es Jesucristo? ¿Quién es Jesucristo? Es nuestro gran Dios. Es nuestro gran Dios y Salvador. Por eso estamos aquí mostrando esta comparación para poder entender que Jesucristo es el gran Dios. No es un Dios inferior. No es simplemente el siervo de Jehová. No, es el Jehová manifestado en carne, exaltado en gloria. Y de este modo entonces vemos esta primera comparación. En el Antiguo Testamento Jehová es Salvador. En el Nuevo Testamento Cristo es Salvador. Y se habla de ellos como que en ningún otro. Y si dice ningún otro, pues quiere decir que es el mismo. Es lo que estamos aquí mostrando. Ahora, la segunda comparación. En el Antiguo Testamento encontramos aquí en el Salmo 24, versículos 7 y 10, vamos a leerlo. El Salmo 24, del versículo 7 al versículo 10. Dice así la palabra de Dios: alzad
oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová, el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria. Claramente vemos aquí en el Salmo 24, del versículo 7 al 10, cómo se habla de Jehová como el Rey de gloria. Esto lo estamos leyendo aquí y lo podemos entender claramente. ¿Cómo se demuestra la realeza de Jehová como el Rey de gloria? Es tan glorioso y es tan grande en su gloria que aquí nos describe de una manera figurada cómo las puertas tienen que alzar sus cabezas. Porque va a entrar el Rey de gloria, porque su gloria es enorme, porque su gloria es grande, la grandeza de la gloria de Jehová. Y lo dice de esta manera para darnos una forma figurada de esa gran gloria del Rey Jehová. Porque vemos como dice, como que las puertas alzan su cabeza. ¿Qué quiere decir las entradas? Porque cuando llegaba Jehová de los ejércitos, llegaba ante una ciudad. Recuerden que las ciudades antiguamente tenían sus puertas, tenían sus muros y sus puertas. Entonces, ahí vemos cómo Jehová de los ejércitos llegaba y cómo ante el Rey de gloria, ante Jehová, se tenían que inclinar. Y aquí las puertas se tenían que abrir en gran manera porque Él va a entrar gloriosamente en victoria. Por eso lo llama de esta manera. Dice, ¿quién es este Rey de gloria? Versículo 8, Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Porque está hablando como un rey que va a la guerra, como un rey que se presenta ante una ciudad y las puertas de la ciudad tienen que abrirse porque va a entrar gloriosamente. Se está presentando entonces, ¿a quién? Aquí es claro, a Jehová. A Jehová, el fuerte y valiente, el poderoso en batalla. Y en el versículo 9 y 10 repite lo mismo para dar fuerza a esa proclamación de que el Rey de gloria es Jehová de los ejércitos. Este es un cántico que proclama la entrada gloriosa del gran Rey en la ciudad para conquistarla. Ahora, en el Nuevo Testamento, Jesucristo es presentado como el Rey de gloria. Y esta comparación la podemos ver aquí en Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21 del versículo 1 al 4. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso, sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. ¿Qué es lo que encontramos aquí? La entrada triunfal en Jerusalén. Y el título que se le da aquí, véanlo, dice el versículo 4,
versículo 5. Decid a la hija de Sión, he aquí tu rey. Decid a la hija de Sión. La hija de Sión se está refiriendo a Jerusalén. Y este es un término que en el Antiguo Testamento se utiliza mucho. De cómo él, Jehová de los ejércitos, entraba a la ciudad gloriosamente. Entraba a las ciudades gloriosamente. Y en este caso, poniendo a Jerusalén como la hija de Sión, le dice, he aquí tu rey viene a ti. El rey. ¿Quién es el rey? En el Antiguo Testamento, ¿qué encontramos? Jehová es el rey de gloria. Él es el rey de gloria. Y aquí tenemos ¿a quién? A Jesucristo. Y Jesucristo es identificado como el rey. Tu rey, el rey. Aquí tenemos entonces a Jesucristo que entra gloriosamente en las puertas de Jerusalén. Y aquí vemos cómo Mateo identifica esto. Identifica la profecía. Y la profecía decía exactamente esto. Zacarías capítulo 9, el versículo 9. La profecía que aquí Mateo nos está diciendo. Zacarías capítulo 9, el versículo 9. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Aquí se le anunció que iba a venir, dice, he aquí tu rey, he aquí tu rey. ¿Quién es el rey? Ellos tenían en cuenta, aquí en la profecía de Zacarías, cuando él escribió esto, tenían en cuenta ¿a quién? A Jehová. Tenían en cuenta a Jehová. Porque ¿quién es el rey? ¿Quién es el rey de gloria? ¿Quién es el que entra gloriosamente, triunfante en Jerusalén? No solamente en las otras ciudades, sino aún como entraba triunfante en Jerusalén. A Jehová. Es una referencia a Jehová. Ellos lo tomaban de esa manera. Pero entonces vemos cómo se cumple ¿en quién? En Cristo. Se cumple en Cristo. Por eso, hermanos, no dudamos en decir, el Jehová del Antiguo Testamento es el Cristo en el Nuevo Testamento. Porque aquí se está hablando de Jesucristo como el Rey. Es identificado como el Rey que está entrando gloriosamente, que está entrando de una manera triunfal. Y así se cumple lo que Zacarías dijo. Este recibimiento glorioso de parte de la multitud era lo apropiado, porque Él en realidad es el Rey. No solamente en ese momento como que se hizo Rey, como que en ese momento se hizo Rey porque pues como para cumplir simplemente la profecía. No, porque en realidad es el Rey. Y no solamente el Rey, es el Rey de reyes. Y esto lo dice Apocalipsis capítulo 17, el versículo 14. Este texto de Apocalipsis 17, 14 es un texto muy importante, hermanos, porque hay otro texto donde aparentemente como que Él no es el Rey de reyes y Señor de señores, como que simplemente lo tiene como un título. Me estoy refiriendo aquí a Apocalipsis 19, el versículo 16, donde dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre,
Rey de reyes y Señor de señores. Ese texto es tomado por algunos para decir que Él simplemente lo tiene escrito en su muslo. Lo está llevando porque está exhibiendo a Jehová, el Rey de reyes y Señor de señores. Pero cuando vamos aquí a Apocalipsis 17, el versículo 14, aquí no queda duda que Él es el Rey de reyes. Porque dice el texto de Apocalipsis 17, 14, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y ahora es una referencia directa. Él es. En el otro texto parece como que nomás tiene escrito. Parece que simplemente tiene escrito allá. Pero ya cuando vamos a este texto, lo señala directamente y dice, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. ¿Quién es el Rey de reyes en el Antiguo Testamento? ¿Quién es el Rey de reyes glorioso, el Rey de gloria en el Antiguo Testamento? Jehová. Pero ahora vamos aquí al Nuevo Testamento, venimos aquí al Antiguo Testamento y ¿qué nos encontramos? Nos encontramos con que Jesucristo es el Rey de reyes. Nos encontramos con esto. Señor de señores y Rey de reyes. En 1 Corintios el apóstol Pablo dice de Jesucristo. Vayamos aquí para ampliar más este punto aquí de que Él es el Rey de gloria. Jehová es el Rey de gloria en el Antiguo Testamento, pero vayamos aquí a 1 Corintios capítulo 2, el versículo 8. 1 Corintios capítulo 2, el versículo 8, donde dice: y la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Al Señor de gloria. El Rey de gloria. El Señor de señores y Rey de reyes. El Rey de gloria. Y aquí no tenemos duda que se refiere a Jesucristo, porque dice, no habrían crucificado al Señor de gloria. Lo está mostrando como el Señor de gloria, el Rey de gloria, que para ser crucificado tuvo que tomar forma humana. Tuvo que encarnarse para poder ir a la cruz y ser crucificado. Pero el que fue crucificado, ¿quién es? Es el Rey de gloria. Es el Señor de gloria. Y esto es interesante. Este punto cuando dice el Señor de gloria. Lo vamos a ver aquí más adelante, claro, en el mismo punto. Santiago habla de Cristo. En Santiago capítulo 2, versículo 1, habla de Él como nuestro glorioso Señor Jesucristo. Nuestro glorioso Señor Jesucristo, el Señor de gloria, el Señor es glorioso. Ahora, ¿cuál es lo interesante que decíamos de este punto? Lo interesante es que, volviendo al Antiguo Testamento, para reforzar esa comparación, volviendo al Antiguo Testamento, ¿qué encontramos en Isaías 42, 8? Acerca de este punto de que Jesucristo es el Señor de gloria, que encontramos aquí en Isaías 42, versículo 8. Encontramos lo siguiente: yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, y a otro no daré mi gloria. Hermanos, y cómo aquí los escritores inspirados por el Espíritu Santo
están reconociendo a Cristo como el Señor de gloria, el Señor glorioso. ¿Y qué dice aquí el texto? A otro no daré mi gloria. A otro no daré mi gloria. Quiere decir, no puedo compartir mi gloria como para que sea exaltado, sea glorificado, sea reconocido. Y sin embargo, ¿qué encontramos aquí? Hermanos, encontramos al Cristo glorioso. Al Cristo, dice Juan capítulo 1, versículo 14. Estos textos, aunque ya los hemos visto y a veces los hemos leído, hermanos, sin embargo, cuando se relaciona con algún punto, vean cómo llega a tener gran importancia. Porque ahora, volviendo a este texto, es el Evangelio. Juan capítulo 1, versículo 14, dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. A otro no daré mi gloria. Pero encontramos aquí a Jesucristo. ¿Y cómo lo vieron? Dice, vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre. No que no le daría su gloria a otro. Entonces, ¿quién es Jesucristo? Es el Jehová del Antiguo Testamento. El Jehová del Antiguo Testamento es Cristo en el Nuevo Testamento. Porque aparece el Verbo. ¿Y quién es el Verbo según Juan capítulo 1, versículo 1? El Verbo era Dios. El Verbo era Dios. Y ese Verbo que era Dios fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Y cómo habitó? Dice, vimos su gloria. ¿Por qué dice a otro no daré mi gloria? Porque Jesucristo es el Jehová del Antiguo Testamento, encarnado, hecho carne, que manifestó la gloria. Que manifestó su gloria. Vimos, dice, su gloria. Noten eso, hermanos. Vimos su gloria. ¿Por qué? Porque Él es Dios. El Verbo era Dios. Y como Dios, Él manifestó su gloria. Con esto estamos viendo claramente estas comparaciones para clarificar aquí nuestro punto principal. Que el Jehová del Antiguo Testamento es el Cristo en el Nuevo Testamento. Por eso lo vemos, como dice, lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. Lleno de gloria. Lleno de gloria. Ahora debemos entender que en su encarnación, Él, predicando en su ministerio, reflejaba esa gloria del Padre. La gloria del Padre está en la persona del Hijo. Segunda a los Corintios, capítulo 4, el versículo 6. El apóstol Pablo lo dice de esta manera. Segunda a los Corintios 4, 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Cuando dice la faz de Jesucristo, quiere decir en la persona de Jesucristo. Es en la persona de Jesucristo. En cuanto ahora entendemos aquí el ministerio terrenal del Señor Jesucristo, Él reflejó esa gloria en la persona, en su obra, y lo sigue reflejando porque Él es Dios. Pero aquí el énfasis es, como dice, vimos su gloria, lleno de gracia y de verdad, lo vieron durante su ministerio, pero Él
es el Dios glorioso, es el Señor de gloria. Es nuestro glorioso Señor Jesucristo, como dice Santiago capítulo 2, versículo 1. Y el apóstol Pedro, ¿cómo le atribuye gloria cuando él terminó su segunda carta? Esto, hermanos, es un texto muy importante para esto. Segunda de Pedro capítulo 3, el versículo 18. Segunda carta del apóstol Pedro, el capítulo 3, el versículo 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y dice, a Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Esta es una forma ¿de qué? De reconocer que Jesucristo es el Señor y Salvador. Pero más allá de eso, que Jesucristo es Dios. Y más allá de eso, que Jesucristo es el Jehová del Antiguo Testamento, que dijo, no daré mi gloria a otro. Y aquí Pedro le está dando gloria. ¿A quién? A Jesucristo. A Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. ¿Por qué? ¿Por qué ahora y hasta el día de la eternidad? Una gloria para siempre, una gloria para la eternidad. ¿Por qué? Porque Él es el Señor de gloria. Él es el Rey de gloria. Recuerden, Él es Señor de señores, Rey de reyes. Y por esa razón se le está aquí atribuyendo, ¿qué? Gloria. Entonces, cuando vemos en Isaías 42:8, a otro no daré mi gloria. A otro no daré mi gloria. Y aquí venimos al Nuevo Testamento y encontramos cómo se le está dando gloria. Cómo se le reconoce el Señor de gloria. Y aquí Pedro dice, a Él sea gloria. Entonces, hermanos, esa comparación confirma que el Jehová del Antiguo Testamento, que es el Rey de reyes, Señor de señores, es Cristo en el Nuevo Testamento. Ahora vamos a la tercera comparación. Y es ese otro título que dice el Señor. Ya vimos parte de eso. Pero eso de Señor, porque hay aquí una enseñanza que otra vez va a confirmar el punto principal que estamos viendo. Con esto pues sí entendemos que en el Antiguo Testamento a Jehová se le llama Señor. Y hay un texto muy específico en cuanto a esto. El Salmo 16, versículo 2. Salmo 16, el versículo 2. Dice así el texto, vamos directo al texto. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. Vean cómo dice, oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. Estamos aquí definiendo el punto, que en el Antiguo Testamento, ¿cómo se le está llamando a Jehová? Tú eres mi Señor. Entonces, Jehová es el Señor en el Antiguo Testamento. Y aquí estamos viendo claramente cómo el salmista David está diciendo, refiriéndose a su alma, oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor.
tú eres mi Señor, es una confesión. Y es una confesión no solamente de labios, es una confesión que sale del alma misma del salmista, del rey. Por eso vemos cómo de la expresión sale del alma, como decir sale del corazón, sale del interior. No es una expresión simplemente de labios que decimos, Él es mi Señor, Él es mi Señor. No, alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Tú eres mi Señor. Tú eres mi Señor que me guarda. Tú eres mi Señor que en tiempos de prueba me cuida. Por eso esto es una expresión de confianza. Que en tiempo de prueba el salmista seguía sometiéndose a Jehová como su Señor, que lo tenía bajo su cuidado y bajo su dirección. Ahora, hay otro salmo aquí que vamos a relacionar, el Salmo 110. El Salmo 110, versículo 1. Salmo 110, versículo 1. Hablando de Jehová como Señor. 110, versículo 1. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ahora quiero que vean esta comparación aquí en el libro de los Salmos, porque en el Salmo 16:2 ya lo vimos, Jehová es el Señor. En el Salmo 110:1 aparece otro Señor aparte de Jehová. Obsérvenlo, hermanos, porque aquí dice, Jehová dijo a mi Señor. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. Y ahora aquí Jehová dice, Jehová dijo a mi Señor. Entonces, ¿hay otro Señor? Por eso, comparando aquí el Salmo 16:2 con el Salmo 110:1, encontramos, hermanos, que hay otro Señor. Porque Jehová es el Señor. Pero aquí dice, Jehová dijo a mi Señor. Entonces, ¿cuántos señores tenía David? ¿Cuántos señores tenía David? ¿Quién es el otro Señor de David? Ahí está, hermanos, la explicación. Aquí está, la explicación es esta. En el Nuevo Testamento Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Hay un tema que vamos a ver, Dios mediante, y es que en la próxima no sabemos, pero Dios mediante, donde vamos a ver cómo el Cristo preencarnado. Esta es una referencia, el Cristo preencarnado antes de su encarnación. Pero como estamos aquí en este punto de que Jehová es el Señor, Jehová es Señor en el Antiguo Testamento, y dijo Jehová a mi Señor. La explicación entonces es esta, hermanos. En el Nuevo Testamento, Jesucristo es el Señor. Vayamos a Mateo capítulo 22, donde encontramos este diálogo del Señor Jesucristo con los judíos. Y aquí se menciona este texto. Aquí se menciona este texto que acabamos de leer. Mateo capítulo 22, del versículo 41 al 46. Dice así este diálogo. Y estando junto los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, pues como David en el Espíritu le llama Señor
diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. ¿Cómo los cayó, hermanos? Con esta cuestión de que cómo es que, porque ellos tenían el concepto, es el hijo de David, es solamente el hijo de David. Pero entonces viene la cuestión, ¿cómo pues David en el Espíritu le llama Señor? Si solamente es su hijo. Estos son los conceptos bajos que se tenía de Cristo. Es un hombre de carne, el Mesías, hijo de David. Tenían conceptos como bajos, porque aquí vemos, hermanos, cómo los cuestionó con esto. Pues cómo David en el Espíritu le llama Señor. Le llama Señor. ¿Cómo es que su hijo y Señor? ¿Cómo es que su hijo y Señor? Hermanos, esta cuestión es muy importante porque como es Dios y a la vez es hijo. Es Señor y es hijo, es Dios, es hijo. Jehová, el Antiguo Testamento, Cristo en el Nuevo Testamento. Ahí viene esta confusión que encontramos de cómo Cristo, hermano, los dejó así. Los dejó de esta manera porque dice, y nadie le podía responder palabra. Porque son cosas que Él está enseñando, son enseñanzas, hermanos. Y estos hombres estaban dedicados a la lectura, al estudio del Antiguo Testamento. Por eso les hizo referencia a este texto. Ellos conocían bien el texto, el Salmo 110, versículo 1. Por eso se les refirió a este salmo. Cuando le dice, dijo el Señor a mi Señor. Ellos sabían bien ese texto. Por eso quedaron callados. Porque sí, ahí dice, Jehová dijo a mi Señor. Pero Jehová, ¿qué dijo David? El mismo David que dijo, oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. Entonces, hermanos, vean, ¿qué pensáis del Cristo? ¿Qué pensáis del Cristo? Sigamos a preguntar a las sectas, a esos grupos religiosos, a alguien, ¿qué pensáis del Cristo? ¿Qué nos van a responder, hermanos? Y sobre todo, si le preguntamos específicamente a aquellos que niegan abiertamente la divinidad de Cristo, a los testigos de Jehová, si le llegamos a preguntar, ¿qué pensáis del Cristo? ¿Cuáles son sus respuestas? ¿Qué dicen? Pero ¿cómo David le llama? Señor. ¿Cómo David le llama? Señor. Entonces aquí tenemos que a Jehová en el Antiguo Testamento se le llama Señor. Y aquí en el Nuevo Testamento, hermanos, ¿quién era entonces ese Señor que dijo David desde el Antiguo Testamento cuando dice Jehová dijo a mi Señor? ¿A quién se estaba refiriendo como Señor? A Cristo. A Cristo. Y Cristo está interpretándolo aquí, hermanos. El mismo Señor está interpretándolo porque dice cómo en el Espíritu le llama Señor. Porque se estaba refiriendo al Cristo. ¿Qué pensáis del Cristo? Ellos dijeron, es hijo de David. Pero, pues como David en el Espíritu le llama Señor. Entonces, hermanos, viendo, es muy importante entender esto. Quizá resulte un poco confuso porque ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? Pero los textos son muy claros, comparándolos comparativamente. Vemos cómo aquí Mateo escribe, dijo el Señor a mi Señor. La razón por qué tenemos aquí en el versículo 44, porque en el Antiguo Testamento dijo Jehová a mi Señor, pero aquí tenemos, dijo el Señor a mi Señor. ¿Cuál es la razón? La razón, hermanos, es que en el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo
Y aquí en el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y aquí voy a señalar un error fatal, grave de los testigos de Jehová. Que aquí ponen la palabra Jehová. ¿Por qué digo un error fatal, grave? Porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego, no en hebreo. Si fuera en hebreo está bien, pero fue escrito en griego y ellos lo reconocen bien. Aquí lo que ellos están haciendo, están tomando el texto ese del hebreo y lo están poniendo aquí, cuando en realidad el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Entonces el escritor inspirado en griego puso ahí Curios, Señor. No puso Adonai en hebreo. Entonces esto es cambiar. ¿Pero por qué lo hacen? Con tal de enfatizar que el nombre Jehová, Jehová. Pero fue escrito en griego. Ese es un cuestionamiento que le hemos hecho siempre. ¿Por qué ponen Jehová? Sí, porque no es el único texto. Hay otros textos que donde ponen Jehová. Y la cuestión es, fue escrito en griego, lo reconocen, ellos mismos reconocen que fue escrito en griego. Pero le están poniendo su idea. Y esto es cambiar realmente el texto. Esto sí es cambiar realmente el texto. Porque en griego dice Curios, es decir, Señor. No dice Adonai. No dice Adonai, porque algunas veces hay algunas palabras que se toman del hebreo y se ponen. Pero en este caso, hermanos, no. Entonces, vemos aquí lo que estábamos diciendo. Si Mateo entonces tomó y puso aquí, dijo el Señor a mi Señor, entonces, ¿qué nos está diciendo Mateo, escritor inspirado? Que David tenía dos señores. O el Jehová del Antiguo Testamento es el Cristo en el Nuevo Testamento. El Jehová el Señor es el Cristo en el Nuevo Testamento. Esa es la realidad, hermanos. Esa es la realidad. Lucas, quien registró los mensajes, no solamente los mensajes, quien escribió el libro de los Hechos, registra el mensaje ahí de Pedro en el día de Pentecostés, registra y escribe, y en Hechos 2, 34, 35, de igual manera, ahí tenemos ese texto, esa frase, dijo el Señor a mi Señor. No solamente Mateo lo escribió, sino también encontramos aquí, dijo el Señor a mi Señor. Y en este caso, ¿quién estaba predicando? Claro, lo registró Lucas, el escritor del libro de los Hechos. Pero ¿quién estaba predicando? ¿Quién estaba diciendo esto? El apóstol Pedro. El apóstol Pedro. No solamente se trata de lo que escribió Mateo, y además estamos diciendo, lo escribió Mateo, pero ¿quién realmente lo dijo? ¿Quién realmente lo dijo? Ciertamente, hermanos, el Señor habló hebreo, habló parte de arameo aún, pero, hermanos, el escritor inspirado escribió esto. Ese es el punto que estamos diciendo, que el escritor inspirado lo escribió, que el Señor habló su idioma. Pero el punto, hermanos, es que el escritor inspirado que escribió en griego. De igual manera, aquí en Hechos 2, 34 35, tenemos otra vez esa frase, dijo el Señor a mi Señor. Dijo el Señor a mi Señor. Fíjense cómo se enfatiza que Jesucristo es el Señor. Y se enfatiza como un Señor. Porque aquí Pablo en 1 Corintios capítulo 8, versículo 6, en contraposición de muchos dioses, muchos señores, vean lo que dice. 1 Corintios 8, el versículo 6.
Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Y nosotros somos para Él. Y un Señor Jesucristo. Y un Señor, y dice Jesucristo. Esto es en contraposición de que había dicho, hay muchos dioses, muchos señores, en el versículo 5 al final. Dice, hay un Dios y un Señor, y dice Jesucristo. Pablo también, inspirado por el Espíritu Santo, nos está enseñando que Jesucristo es Señor. Y en contraposición de muchos señores, dice un Señor. Pero el punto es que a Jesucristo se le está reconociendo como un Señor. Como el Señor, y aquí específicamente un Señor. Se le reconoce, hermanos, ampliamente como un Señor y el Señor. Pero estamos partiendo de ese punto del Antiguo Testamento donde Jehová es el Señor. Pero hermanos, en el Nuevo Testamento, ¿quién es el Señor? Cristo. Cristo. Porque en el mismo punto donde vemos que Él, el Señor, salva, Jehová, el Antiguo Testamento, Rey y Señor que salva, Jesucristo es el Señor que salva. Vamos a Romanos. Vamos a Romanos, capítulo 10. Y aquí vamos a ver cómo se nos presenta a Jesucristo como el Señor. Romanos 10, el versículo 13. Versículo 13. Dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Este texto, como es tomado de Joel, capítulo 2, versículo 32, ahí está, hermanos, Joel 2:32 es tomado de ahí. Y ahí en el hebreo dice, porque todo aquel que invocare el nombre de Jehová. Pero como cuando se llega al Nuevo Testamento, hermanos, dice todo el que invocare el nombre de el Señor. Ahora decía, toman esa palabra Jehová y lo ponen en el Nuevo Testamento. Pero esa palabra en su composición es hebrea. Es hebrea. Entonces aquí el escritor, el apóstol Pablo, en este caso, escribía en griego. Entonces aquí es Señor. No tienen por qué poner Jehová, porque ya le están añadiendo. Porque vuelvo a repetir, fue escrito en griego. Entonces es Curios. No es Adonai. Y ahora está diciendo, todo aquel que invocar el nombre del Señor, ¿a qué Señor se refirió aquí? Tomando el texto de Joel. Hermanos, con esto claramente podríamos ver el Jehová del Antiguo Testamento es el Cristo del Nuevo Testamento, porque aquí Pablo le está citando el de Joel y le está aplicando ¿a quién? Vamos a verlo, versículo 9. ¿Quién es ese Señor que dice aquí que hay que invocar su nombre para ser salvo? El versículo 9 dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que Jesús es el Señor. Y cuando llega aquí en el versículo 13, ¿qué dice? Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. En el versículo 9 dijo que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. En el versículo 9 hay que confesar el nombre de Jesús para ser salvo. En el versículo 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo.
Entonces, ¿quién va a salvar? Jehová, el Antiguo Testamento, Cristo en el Nuevo Testamento. Y hermanos, aquí, los testigos de Jehová mismos se ponen la soga al cuello, por decirlo. Porque al poner aquí en su versión, ponen, porque todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Van al versículo 9 y dice, todo el que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, Jesús es el Señor, ahí se lo ponen como Señor, será salvo. Entonces, ¿quién es el que salva? Jehová. Jehová. ¿Y quién es Jehová? En el Nuevo Testamento, Cristo. Es el Señor. Jehová es el Señor. En el Nuevo Testamento, Cristo es el Señor que también salva. Porque recuerden, no hay otro nombre que podamos ser salvos, el nombre de Jesucristo. Confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Ahora, ¿cómo además comprobamos más que realmente es Jesucristo aquí el Señor? Porque en el versículo 12, aquí estamos, Romanos 10, versículo 12, dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Dice el texto claramente, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. El que invocare el nombre de Jehová, el que invocare el nombre del Señor. Y aquí dice, pues el mismo que es Señor de todos. ¿Quién es el Señor de todos? Es Jesucristo, hermanos. Y hay un texto que lo comprueba claramente. No hay duda, hermanos, con este texto. Véanlo, porque no pierdan de vista esa frase que dice, pues el mismo que es Señor de todos. Vean la referencia directa que es Cristo. Hechos 10:36. Hechos 10:36. ¿Quién es este Señor de todos? Hechos 10:36. Dice, Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Y dice, este es Señor de todos. ¿Quién es el Señor de todos? Ahí en Romanos 10, versículo 12. Y en su contexto, ¿a quién se está refiriendo? Al Señor Jesucristo. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, es el Señor de todos. Y cita el texto de Joel, donde dice Jehová, todo el que invocar el nombre de Jehová será salvo. Entonces, para Pablo, hermanos, ¿quién era el que salvaba? ¿Quién es el que salva? ¿El Señor que salva? Jehová. Por eso, aquí está nuestro punto principal. El Jehová del Antiguo Testamento es el Cristo en el Nuevo Testamento. Es el Señor. Y aquí cuando dice es el Señor de todos, aquí se confirma claramente en el mensaje de Pedro. En el mensaje de Pedro encontramos aquí como dice, después de decir la paz por medio de Jesucristo, dice, este es Señor de todos. Es el mismo punto de Pablo. Cuando dice es el mismo que es Señor de todos, dice judío y griego. Judío y griego. Y cuando dice el Señor de todos, lo mismo está diciendo Pedro aquí. Judío y gentil, griego. Es el Señor de todos. Jesucristo, lo señala claramente para que no haya duda. Para que no haya duda. ¿Quién es el Señor de todos? Jesucristo. Por esta razón, hermanos, creemos. Ahora, porque no pierdan de vista, Pedro aquí está predicando en Hechos 10. El texto lo está mencionando Pedro. Ahora, es Pedro el que dijo en Hechos 2,
En Hechos 2, 21, donde vemos cómo citó el texto de Joel. Es el mismo Pedro. Hechos 2:21. Fíjense cómo él mismo citó el texto ese de Joel. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Otra vez la cita de ese texto. Ahora Pedro lo está citando. ¿Y qué dijo Pedro? ¿Quién es el Señor? Cristo, Jesucristo, este Señor de todos. De modo que cuando él citó lo de Joel y dijo, todo aquel que invocare el nombre del Señor, ¿a quién tenía en mente? ¿Será salvo? A Jesucristo. Entonces, haciendo referencia al texto del Antiguo Testamento, Jehová, hay que invocar el nombre de Jehová, ¿será salvo? En el nombre aquí de Cristo, que tiene que ser invocado, es el Señor, que salva, Hermanos, invocar el nombre de Cristo fue algo que los discípulos comenzaron a hacer. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Se está tomando ese texto y aplicándolo ¿a quién? A Jesucristo. El texto dice Jehová. Todo aquel que invocar el nombre de Jehová. ¿Cómo se está tomando y se está aplicando a Cristo? ¿Y cómo vemos que Cristo comenzó a ser invocado? Vamos a ver esto para clarificar más este punto, hermanos, de que el nombre que tiene que ser invocado en el Antiguo Testamento, Jehová; en el Nuevo Testamento, Cristo. El punto se confirma: Jehová del Antiguo Testamento es el Cristo en el Nuevo Testamento, porque vemos cómo se comenzó a invocar el nombre de Jehová. Por ejemplo, aquí en Hechos 7:59, en el momento en que Esteban estaba siendo apedreado y estaba a punto de morir, dice Hechos 7:59, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Invocaba y decía: Señor Jesús. ¿A quién estaba invocando? Y aquí ya lo dice claramente: a Jesús, a Jesucristo. Señor, invocaba, todo el que invocare el nombre del Señor. Y aquí, todo el que invocare el nombre de Jehová en el Antiguo Testamento, y ahora aquí en el Nuevo Testamento, ¿a quién se invocaba? Señor Jesús, recibe mi espíritu. Después en Hechos 9:21, y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocan este nombre? Hablando de cómo Saulo de Tarso fue llamado y se convirtió en el apóstol Pablo, y de repente quedaban atónitos, es decir, sorprendidos, porque decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? ¿Cuál nombre? Que invocar el nombre de ¿quién? De Jehová en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero ya en el Nuevo Testamento, ¿quién es? Jesucristo. Hermanos, esas comparaciones, le digo, son muy importantes para este punto. Jehová y Cristo. El Jehová del Antiguo Testamento es el Cristo en el Nuevo Testamento, que era invocado en su nombre. Y aquí ya lo dice claramente, hermanos. El nombre lo dice claramente. Hechos 9:21. A los que invocaban este nombre, al nombre, el nombre de Jesucristo. Porque esto se hace claro aquí, hermanos, versículos 13 y 14 del mismo capítulo 9, versículos 13 y 14 del mismo capítulo 9, dice 13 y 14. Entonces Ananías respondió: Señor. ¿Cómo se refirió a Cristo? Señor. Porque Jesucristo le habló, le dijo: mira, anda por este lugar. Jesucristo le estaba hablando. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos
en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Cuando dice Ananías aquí, invocan tu nombre, ¿a quién se refirió? Todo aquel que invocar el nombre de Jehová. Y aquí dice, invocan tu nombre, se está refiriendo directamente a Cristo. ¿Qué hacían los creyentes, hermanos, en Jerusalén, aquí donde estaba yendo, en Damasco, para prender para atrapar a los cristianos? ¿Qué hacían los cristianos en Jerusalén y Damasco? ¿Qué nombre invocaban? No el nombre de Jehová, el nombre de Jesucristo. El nombre de Jesucristo, hermanos. Por eso es muy importante ver esta comparación, porque nos confirma lo que estamos aquí planteando. El Jehová del Antiguo Testamento es el Cristo en el Nuevo Testamento. Eso es lo que hacían las iglesias, hermanos. Estamos hablando de Jerusalén, de Damasco, estamos hablando y en todo lugar. Esto lo dice 1 Corintios 1:12. Cuando Pablo le escribió a la iglesia de Corinto, vean lo que les dijo. 1 Corintios, capítulo 1, el versículo 1. Versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A todos los que en cualquier lugar invocan el nombre, y ahora ya lo dice claramente, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vean, hermanos, cómo. ¿Qué invocaban? En el Antiguo Testamento, Joel dijo, todo aquel que invocar el nombre de Jehová. En el Nuevo Testamento, ¿qué invocaban los creyentes en Jerusalén, Damasco, Corinto y en cualquier lugar? El nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, Señor de ellos y nuestro. Él es nuestro Señor. Entonces, en el Nuevo Testamento, ¿qué se podía decir? Lo que dijo el salmista en el Antiguo Testamento. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. En el Nuevo Testamento, ¿qué se dice? Oh alma mía, dijiste a Jesucristo, tú eres mi Señor. Podemos aplicar de esa manera, sin duda, hermanos. Entonces, con base a todo esto, no dudamos en afirmar que el Señor Jehová del Antiguo Testamento es el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. Porque así como se invocaba a Jehová en el Antiguo Testamento, a Cristo se le invocaba, tanto para salvación como para comunión en el Nuevo Testamento. Ahora, otra comparación, hermanos. Otra comparación. Y esta comparación, pues ya hemos visto un tema acerca de esto. Simplemente vamos a señalarlo. El yo soy del Antiguo Testamento. En Éxodo 3:14 tenemos esta expresión, el yo soy. Y ya tenemos una idea de esta comparación, pero vamos a verlo, hermanos. Éxodo 3, el versículo 14. Éxodo 3:14. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Así les vas a decir, yo soy, me envió a vosotros. Vean, hermanos, cómo dice, así les dirás, yo soy, me envió a vosotros. Y aquí vemos cómo se presentó. Se presentó diciendo, yo soy el que soy. Entonces después le dijo, así le dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros.
Cuando Moisés le dijo a Dios en el versículo 13, si ellos me preguntan, ¿cuál es tu nombre? ¿Qué les responderé? Entonces fue cuando le respondió y le dijo, yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel, yo soy. Quedó entonces como el yo soy. Él dijo, yo soy el que soy. Pero después dice, así les dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Entonces quedó esa frase solamente, yo soy. Y esta declaración, hermanos, en el hebreo significa yo soy, quiere decir yo soy el que existe por sí mismo. Yo soy el eterno, yo soy el autoexistente. Porque el yo soy revela que Él, hermanos, existe, no llegó a ser, Él existe, yo soy, soy, siempre. Es eterno, es inmutable, es el mismo, por siempre. Entonces Moisés tenía que decirle a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Y desde aquel momento los hijos de Israel escucharon por primera vez, yo soy. Y así posteriormente Jehová se identificaba con el pueblo. Les voy a mencionar algunos textos, hermanos, rápidamente donde se identifica de esta manera. Deuteronomio 32, del 39 al 40. Cuando dice, ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Esa frase sobre todo, hermanos. Ved ahora que yo, y dice, yo soy. Isaías 43, 10. Esta parte donde dice, que entendáis que yo mismo soy. Y esta otra parte, ¿cómo se combina? Dice, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Cuando dice, yo soy, quiere decir, existo. Yo soy siempre, soy Dios, soy Jehová, yo soy. Isaías 43, 25, al principio dice, yo, y dice, yo soy el que borro tus rebeliones. Entonces, cuando Moisés les había dicho, les dirás, yo soy, me envió a vosotros. Entonces se presenta, yo soy el que borro tus rebeliones. Entonces esa frase, yo soy, los judíos lo tenían en su mente. Esa frase lo tenían claro en su mente. Entonces, vamos a ver que en el Nuevo Testamento, esto fue algo sorprendente cuando Cristo lo dijo, en Juan capítulo 8, el versículo 58. Resultó impactante, resultó sorprendente, y la razón es porque ellos sabían muy bien de esa frase, porque lo habían leído en el Antiguo Testamento, refiriéndose a Jehová Dios. Yo soy. Pero aquí, en Juan capítulo 8, versículo 58, dice el Señor Jesucristo. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. El impacto de esa frase. El impacto de esa frase, hermanos, lo podemos entender en el versículo 59, donde dice, tomaron entonces piedras para arrojárselas. Cuando escucharon la frase, antes que Abraham fuese, yo soy, ¿qué dice el texto enseguida, hermanos? Tomaron piedras para arrojárselas. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Porque ellos entendieron que esa frase del yo soy del Antiguo Testamento se lo estaba aplicando a Él. Pero como ellos tenían el concepto de que tú siendo hombre te haces Dios. Tenían el concepto que era un hombre, tenían el concepto de que es un hombre simplemente. Y cuando escuchan que se atribuye yo soy, no lo pudieron soportar, hermanos. Les impactó tanto como molestia. No lo pudieron soportar que comenzaron a tomar piedras. No, este debe morir. Debe morir apedreado porque está blasfemando.
Porque ¿cómo se atreve a decir yo soy? Porque no solamente se estaba identificando, hermanos, como diciendo que Abraham fue ese yo soy. No, entendieron bien que ese título es del Antiguo Testamento. ¿Para quién? Para Jehová. De hecho, estaría diciendo, cuando dice yo soy, está diciendo soy Jehová. Porque de ahí viene esa frase, yo soy el que soy. De ahí viene la formulación de Jehová. Algunos ponen Yahvé. De ahí viene, del yo soy. Entonces estaría diciendo directamente, soy Jehová. Soy Jehová. Si lo vemos de esa manera. Por eso ven, hermanos. Por eso ven cómo tomaron piedras, cómo el texto enseguida nos dice, tomando piedras. Tomando entonces piedras para arrojárselas. O sea, arrojárselas con ganas, con fuerza, para matarlo. Porque estaba, según ellos, blasfemando, atribuyéndose algo que solamente le pertenece al Jehová del Antiguo Testamento. Pero como estamos viendo que el Cristo es el Jehová del Antiguo Testamento, para nosotros, hermanos, esta declaración lo confirma. Confirma que el yo soy del Antiguo Testamento es el Cristo en el Nuevo Testamento. Y esto lo dijo Cristo en un momento cuando se estaba analizando acerca del tiempo según de su existencia. Porque según estos judíos, ellos pensaban que Él llegó a existir. Llegó a existir y de pronto piensan que llegó a existir después de Abraham. Porque estaban hablando de Abraham. Versículo 53 dice, ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? Estaban hablando de Abraham y están cuestionando eso de que ¿eres tú acaso mayor? Porque lo estaban viendo como un simple hombre que llegó a existir y se está cuestionando eso del tiempo. ¿Y qué les respondió Cristo, hermanos? El versículo 56, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, lo vio y se gozó. Ya les está diciendo, sí, soy mayor que Abraham. ¿Eres acaso tú mayor? Y con esto le está diciendo, sí, soy mayor. Porque Abraham, dice, había de ver mi día, lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Y aquí viene entonces la declaración, hermanos. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Vean la comparación entre los verbos, fuese, llegase a existir, yo soy. Antes que Abraham fuese, ese verbo significa llegar a existir. Dice Cristo, yo soy. Yo no llegué a existir, yo soy. El Antiguo Testamento, yo soy. Y aquí dice, yo soy. Y decíamos, ¿cómo es que lo entendieron claramente? Al tomar piedras para arrojárselas. Entendieron bien que es el título divino que se está atribuyendo. Y como lo consideraban como un simple hombre, ¿cómo es que se atreve a hacer esto? Para ellos era blasfemia. Pero para nosotros es la confirmación de la doctrina, de la enseñanza, que el Jehová del Antiguo Testamento es el Cristo en el Nuevo Testamento. ¿Y cómo? Encarnado. El verbo fue hecho carne, la encarnación. Pero Él hablaba, siendo realmente lo que es, Dios, Señor, Rey. Y aquí estamos viendo, yo soy. Decía, hermanos, que simplemente quería mostrar algunas comparaciones. Ustedes pueden ver después más. Después ustedes pueden ver más porque el tema es amplio y simplemente quería mostrarle esto. Y quería mostrarles, hermanos, algunas comparaciones para no alargarlo más. Vean estas comparaciones, hermanos, para que confirme más el punto
Nuestro punto principal, el Jehová del Antiguo Testamento, es el Cristo en el Nuevo Testamento. Estas comparaciones, hermanos, son las siguientes. Escúchenlo. En el Salmo 27:1 dice, Jehová es mi luz. En el Salmo 27:1 dice, Jehová es mi luz. Aunque hay otra frase, pero esa frase quiero tomar. Jehová es mi luz. En Juan capítulo 8, versículo 12, Cristo dice, yo soy la luz del mundo. ¿Cómo está esa comparación, hermanos? El Jehová del Antiguo Testamento es luz. ¿Quién es la luz en el Nuevo Testamento? Cristo. Porque claramente dice en Juan 8:12, Cristo dice, yo soy la luz del mundo. Entonces, esas comparaciones, hermanos, nos dejan más en claro quién es Jesucristo, quién es en realidad. ¿Cómo es que se pone en igualdad? El Jehová, el Antiguo Testamento, es mi luz. Jesucristo en el Nuevo Testamento es mi luz. Y aún ese texto añade otra cosa, Jehová es mi luz y mi salvación. Jesucristo en el Nuevo Testamento ya lo vimos, Él es mi luz y mi salvación. En el Salmo 23, versículo 1, dice, Jehová es mi pastor. El Salmo 23:1. Jehová es mi pastor. En Juan, ahora en el Nuevo Testamento, Juan 10:11, Cristo dice, yo soy el buen pastor. Jesucristo dice, yo soy el buen pastor. En el Antiguo Testamento, Jehová es mi pastor. En el Nuevo Testamento, Cristo dice, yo soy el buen pastor. Entonces, ¿quién es mi pastor en el Nuevo Testamento? Jesucristo es mi pastor. Pero estamos desechando a Jehová del Antiguo Testamento, no, porque es el Cristo en el Nuevo Testamento. Jehová es mi pastor. Cristo dice, yo soy el buen pastor. En Isaías 46:6, Jehová dice, ahí claramente, hermanos, Jehová dice en Isaías 46:6, yo soy el primero y yo soy el postrero. Vean cómo se presenta, hermanos. Yo soy el primero y yo soy el postrero o el último. Pasamos a Apocalipsis 1:17. ¿Y qué dice, hermanos, de Jesucristo? Jesucristo hablando, porque aquí es Jesucristo el que está hablando, aquí en Apocalipsis 1:17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, o el postrero. Vean cómo Jesucristo, porque aquí al que vio glorificado el apóstol Juan es a Cristo. Él puso su diestra sobre mí, se está refiriendo a Cristo. ¿Y qué le dijo? Puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el postrero. En el Antiguo Testamento Jehová dice, yo soy el primero y el postrero. En el Nuevo Testamento Cristo se presenta y le dice a Juan, yo soy el primero y el postrero. Juan también como judío, hermanos, sabía de esto. Sabía en el Antiguo Testamento quién es el primero y el postrero. Jehová. Y aquí a Cristo escucha de los mismos labios de Jesucristo, yo soy el primero y el postrero. Y después en Apocalipsis 22:13 dice lo mismo. Aparte de añadir otra cosa, dice lo mismo. Yo soy el primero y el postrero. Entonces, el Jehová del Antiguo Testamento es el primero, es el postrero. El Cristo en el Nuevo Testamento es el primero y el postrero. Hermanos, con esto entonces ya tenemos lo básico para poder entender la divinidad de Cristo. ¿Por qué es igual? ¿Por qué es igual a Dios, Dios Padre? ¿Por qué es igual? Porque el Jehová del Antiguo Testamento es el Cristo en el Nuevo Testamento encarnado,
aquí glorificado. Entonces, hermanos, concluimos ya con esto. Si son iguales en cuanto a divinidad, el Cristo encarnado en su ministerio era igual a Dios. Y ahora hemos visto que el Jehová del Antiguo Testamento es el Cristo en el Nuevo Testamento encarnado. Entonces, hermanos, la gloria es para los dos cuando se menciona en la Biblia. Porque ahora quiero señalar algo muy importante. Este tema, hermanos, es considerarlo de esta manera, porque si vamos más allá, podríamos caer en el error de los llamados unicitarios. Por eso hay que puntualizar esto. Los unicitarios llegan al punto de decir, es el mismo, entonces Cristo es, no hay Padre, no hay Hijo, no hay Espíritu Santo como Dios, porque es Jesucristo solamente. Por eso se llaman unicitarios. Pero en este punto, hermanos, hay que hacer distinción de personas. Son uno solo, en esencia divina. Pero en cuanto vemos a la distinción de personas, encontramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y esa distinción nosotros lo mantenemos. Por eso, aunque hablamos de que son iguales, son el mismo, como en cuanto a unidad de esencia divina. Pero en cuanto a la distinción de personas está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso ahora cuando se habla tanto del Padre o de Dios Padre y de Cristo haciendo distinción, por eso ven que se le atribuye igualdad, honra. Se le atribuye en igualdad la gloria. Por eso, hermanos, ¿por qué? Porque en esencia divina son el mismo en la distinción de personas. Véanlo claramente. Aquí vamos a terminar entonces con esto, hermanos, aquí en Apocalipsis capítulo 5. Terminamos entonces reconociendo que hay que darle la gloria a Cristo, la gloria al Dios Padre, la gloria al Dios Hijo. Apocalipsis capítulo 5, versículo 11 al 13. Si son iguales, si son uno en esencia divina, iguales en divinidad, en poder, en gloria, entonces cuando se hace la distinción de personas, hay que darle la gloria a los dos en este caso. Véanlo, hermanos. Apocalipsis 5, versículo 11 al 13. Miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero: sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Hermanos, aquí tenemos entonces, vean que cuando se hace la distinción de personas, ¿por qué se le da igual gloria, igual honra, igual reconocimiento? Porque en esencia son uno mismo, aunque vemos distinción de personas, al que está sentado en el trono y al Cordero. Se le está dando, ¿qué, hermanos? Igual adoración, igual honra, igual reconocimiento, porque no se le da pensando de que el Hijo es inferior, entonces no se le puede adorar lo mismo que al que está sentado en el trono. Podemos decir Jehová, siendo como referencia. Entonces podemos pensar, a Jehová se le da más gloria, más honra, y el Hijo que es inferior, pues menos. No, véanlo, hermanos. ¿Por qué razón? ¿Por qué se le da igual honra, igual gloria, igual reconocimiento? ¿Por qué? Porque, hermanos, son uno en esencia divina, aunque hay distinción de personas. Por eso ahora estamos concluyendo con esto.
adoremos, exaltemos a Dios Padre, a Dios Hijo. Por eso cantamos himnos, no solamente adorando a Jehová, sino a Jesucristo. Porque el Jehová del Antiguo Testamento es el Cristo en el Nuevo Testamento. Y cuando se nos presenta la distinción de personas, por esa razón ambos reciben igual adoración. Y igual adoración, véanlo hermanos, de todo lo creado, de todas las cosas, se le da igual adoración. Gloria, honor. Acuérdense lo que había dicho Jehová en el Antiguo Testamento: a otro no daré mi gloria. Y aquí vemos cómo a Él la gloria. A Él la gloria. Y aquí vemos cómo se le está dando gloria, honra. Y vimos que dijo Cristo para que todos honren al Padre, así como honren al Hijo como honran al Padre. Entonces, hermanos, la divinidad de Cristo es un tema que, como hemos visto, está claro con los temas anteriores, y con esto concluimos con esa parte de la divinidad de Cristo. Porque decíamos que la cristología es un tema amplio, pero aquí en esta parte ya concluimos con esta comparación en cuanto a la divinidad. Después, Dios mediante, continuaremos con otros temas, siempre en cuanto a la cristología. Entonces, hermanos, démosle gloria, démosle honra al que está sentado en el trono y al Cordero. Y aquí da la lista de cosas y dice: por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios, hermanos, confirme esta palabra en nuestros corazones.